Amén. Y vuelvo a leer en Hechos capítulo 10, verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes. Amén. Convocado a sus parientes, convocado a sus amigos. Los más íntimos estaban ahí con él. Tenga la plena seguridad que si alguien le ha invitado a la iglesia o a la célula o a la casa de vida es porque le tiene como uno de sus mejores amigos, sus amigos íntimos. Amén. No tenga temor, ahí en las casas también tienen mucho cuidado, amén, y no se sienta mal de que aunque somos una iglesia muy expresiva, muy efusiva, muy cariñosa todos en la iglesia, pero ahora nos hemos abstenido de los abrazos. Las hermanas antes se saludaban de abrazo y beso, ahora todo eso ha cambiado, amén, y todo lo hacemos por seguir los lineamientos de sanidad de la ciudad y también porque usted se sienta confiado, amén. Pero no vaya a pensar que es por otra cosa. Seguimos siendo una iglesia que ama y que siente mucho cariño por la gente. Amén. Vamos al tema, reuniéndose con Dios en el lugar escogido. Amén. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de las bendiciones de pertenecer a una congregación. Amén. La bendición de pertenecer a una congregación, eso es una bendición. Amén. Hoy en día es común oír a la gente decir: yo no tengo por qué ir a la iglesia. Puedo alabar a Dios en mi casa o en el lugar donde sea. Amén. La verdad es que Dios está en todas partes. Eso es cierto. Amén. Inclusive dice la palabra de Dios que Él está en los montes, Él está en los mares. Amén. Él está en todas partes. Dice el Salmo 139, verso 8. Amén. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás también. Él está en todas partes. Eso es cierto. Amén. Pero hay un lugar para adorarle y para oír su palabra. Amén. Todo lugar es bueno, pero hay un lugar escogido por Dios. Dios ha escogido el lugar de esa reunión. Gócese, porque si Dios lo tiene en sus planes, si Dios le puso un lugar en donde usted se congregue, siéntase honrado y privilegiado. Amén. Siéntase de verdad privilegiado por Dios. Amén. Dios ha escogido el lugar de reunión. En el Antiguo Testamento el Señor fue muy exigente acerca de dónde Él quería que sus seguidores lo adoraran. Amén. 11 diferentes versículos mencionan que Él quería que su pueblo lo adorara en el lugar que Él escogería. No que yo escogería o los israelitas. No, Él iba a escoger el lugar donde quería que lo adoraran. Y añadió que ellos no podían alabarle en cualquier lugar. Y si lo duda, lea Deuteronomio 12:13. Dice ahí: cuídate de no ofrecer tus holocaustos, que eran las ofrendas, amén, de no ofrecer tus holocaustos y ofrendas en cualquier lugar que vieres. No era en cualquier lugar, amén. No era donde a mí me gustara o me plazca, no. Dios había escogido un lugar en donde poder adorarle, en donde poder traer nuestras ofrendas, amén. Además de las fiestas, que por cierto eran, me parece que 3, eran fiestas anuales de gran celebración, amén. La fiesta de los panes sin levadura, la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Todos los hombres debían presentarse delante del Señor en un lugar escogido. En este caso y en este siglo XXI es el templo o la casa de Dios. Amén. Durante el reinado del rey Salomón, el Señor dio instrucciones para que se construyera un templo en Jerusalén, el cual permaneció por centenares de años como el lugar oficial donde se adoraba al Señor Jesucristo. Amén. Posteriormente, cuando el templo fue destruido y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, amén, los judíos fieles se reunieron para adorarle en donde quiera que ellos vivían, porque ya no podían ir a esa ciudad de Jerusalén porque habían sido algunos llevados a otras ciudades cautivos, amén. Con el tiempo el edificio donde ellos se reunían para adorar fue conocido como sinagoga. Eran lugares más pequeños que el templo, sinagogas, amén. Y es una palabra que literalmente significa congregación o asamblea. Eso quiere decir la palabra sinagoga, congregación o asamblea. Usted puede decir voy a ir a la congregación, o usted puede decir voy a ir a la sinagoga, o en este tiempo puede decir voy al templo o voy con los hermanos de la congregación. Amén. Eso es lo mismo. Durante el tiempo del Nuevo Testamento casi cada pueblo tenía una sinagoga. En cada pueblo había una, casi, amén. Y Jesús frecuentemente se reunía en estos lugares para
para oír y compartir la palabra. Fueron las sinagogas y no el templo de Jerusalén lo que sirvió de modelo para crear la iglesia de nuestros días modernos. Amén. Las sinagogas y no el templo. Amén. Caeríamos, por ejemplo, como la iglesia tradicionalista en México. Hay una iglesia enorme, amén, allá por Peralvillo, amén, en donde ríos de gente vienen una vez al año, por ahí por los días primeros de diciembre, amén, y ríos de gente de todos los pueblos, de todos los lugares, porque consideran que es el día y el lugar indicado donde tienen que ir, amén. Imagínense, así eran los israelitas en aquel tiempo, tenían que viajar de distintas ciudades a pie, a lomo de caballo, de burro, para poder llegar al templo de Jerusalén, porque se consideraba que ese era el lugar por excelencia. Pero repito, con el tiempo y debido a la cautividad, debido a que fue creciendo el pueblo en número, comenzaron a levantar sinagogas o lugares pequeños de adoración. Amén, y ya no tenían que ir hasta el templo mayor, amén, sino que lo hacían en las sinagogas. Es lo mismo ahora, amén. Tenemos convenciones o conferencias anuales en donde se rentan auditorios o estadios donde vamos, amén, y adoramos y ofrecemos sacrificios de alabanza y ofrendas a Dios. Amén, pero sabemos que tenemos un lugar en donde nos debemos y nos podemos reunir. Amén, cerca de nuestro lugar donde vivimos. Amén, esos son los templos. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento también nos dice que los primeros cristianos pertenecían a asambleas locales de creyentes. Amén. Eran fieles a las reuniones y no adoraban a Dios por sí solos, sino que menciona a toda la iglesia viniendo a un solo lugar. Amén. Entonces, aunque quizás empezaban iglesias en casa, como fue en los inicios, amén, en la casa de María, la madre de Marcos, donde oraban para que liberaran a Pedro, amén, ahí se comenzó una iglesia. Amén. En la casa de Priscila y Aquila, que eran líderes, fueron líderes, una pareja de un matrimonio de líderes en la iglesia, y ellos comenzaron una iglesia en su casa. Amén. Y fueron congregaciones con el tiempo grandes. Amén. Así es en este tiempo igual. Primera de Corintios 14:23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Amén. Ve, ahí habla que en esos tiempos, incluso si eran parte del pueblo de Corintios, todos se reunían en un solo lugar. Había asambleas locales donde ellos se reunían periódicamente. Amén. Esto no quiere decir que en la intimidad de nuestras habitaciones nosotros no podamos adorar a Dios. Lo que quiere decir es que hay un poder más grande en la unidad. Amén. Y el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo cuando se reúnen o nos reunimos a adorarlo. Todas las cosas que Dios ordena y establece tienen un propósito. A Dios le importa mucho que nosotros nos reunamos como iglesia, porque de esa manera Él nos protege del descuido espiritual y de la filtración de falsas doctrinas. Amén. Que nos traerían confusión y dudas y nos haría caer en las garras del maligno. Amén. Si nos descuidamos y no nos reunimos. Tú que me escuchas, quizás al principio de este año, amén, llegó el temor a muchos y por medidas gubernamentales nos quedábamos en casa. Amén. Fue un buen tiempo y una buena etapa en donde pudimos mostrar nuestra fe conectándonos por videos. Amén. Enlazándonos por las distintas redes sociales, pero al paso del tiempo han ido cambiando esas modalidades y después, como te narraba al principio, fue el estacionamiento. Qué bueno que pudimos vivir esa etapa, fueron experiencias hermosas, amén, hermosas. Un predicador incluso que no es de este estado me dijo: no pierdo las esperanzas de ir a ese camioncito y subirme a predicar la palabra, amén, porque es un camión viejito que utilizábamos, amén. Le quitamos las redilas de un lado y ahí se subían las coristas, el que canta y el que predica, y fue una hermosa experiencia para todos los que estuvimos ahí, y ustedes de su auto tocando el claxon, y ustedes de su auto diciendo el amén. Todo eso fueron hermosas experiencias, amén. Qué bueno por usted que estuvo dispuesto a pasar por esas diferentes etapas, amén. Y repito, ahora entramos en otra etapa en donde volvemos, amén, a reunirnos como asamblea local, como congregación, amén. En Hebreos 10:25 dice:
no dejando de congregarnos como algunos tienen por pésima costumbre. Yo le agrego pésima, no dice ahí, pero de verdad, no sé cómo hay personas que dicen me estoy cuidando y por eso no salgo de casa. ¿Acaso no vas al supermercado? ¿Acaso no vas a una cita médica? ¿Acaso no vas a una corte? ¿Acaso no vas a X, a la tienda de segunda te atreves a ir? Amén. Y tienes miedo de ir a la iglesia. Come on. O sea, si yo puedo salir al supermercado a comprar tortillas, ¿por qué no voy a poder salir a la iglesia, a la casa de Dios, a alabar al Todopoderoso? Alguien diga amén. Aleluya. Si a Dios lo ponemos en primer lugar, pues vámonos poniendo en primer lugar en todo, principalmente en eso, en buscar de su presencia, amén, en buscar su palabra, amén. Personas que se dejaron de congregar, incluso dejaron de conectarse, están más muertos y más secos que un muerto de 40 años, amén. Gloria, de 40 años de enterrado, amén. No encuentra usted nada, ni los huesos, amén. Entonces, así está tu vida, si es que dejaste de congregarte, amén. Y no lo notas porque el enemigo es astuto y no te va a dejar notarlo a primera vista, amén. Pero sí vas a notarlo cuando tu familia comienza a descarriarse y cuando tú mismo sientas, amén, el viejo hombre, la vieja naturaleza queriendo resurgir, amén. Y comiences a hablar diferente, a vestir diferente, a meterte a lugares diferentes y es que te descuidaste. ¿Cómo te descuidaste? Amén, dejando de congregarte. Dice ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esto es una exhortación a que vuelvas a la casa de Dios, amén. Exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, amén. Gloria a Dios. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir y creo que es influenciado por el Espíritu Santo. Es seguro que yo no voy a morir de parto. Es seguro. Estoy segurísimo, amén. ¿De qué? No sé, a lo mejor de muerte natural, atropellado, a lo mejor de un paro cardíaco, a lo mejor del virus, de lo que sea, amén. Pero sabe, yo sé que el día que eso sucede es porque hasta ahí el Señor me quiso tener con vida, amén. Gloria a Dios, todo está bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué temer? Amén. Personas a mí me decían, hermano, y usted cuídese y no vaya acá y no vaya allá y no salude y no esto y no lo... Sí me cuido, pero me cuido por usted. Me cuido por usted porque no quiero que diga el pastor siempre anda descuidado y no se tapa y no se cubre y no se protege y todo. No, yo me cuido. Incluso semanas seguidas estuve yendo a hacerme el test del COVID para poder subir en las páginas, en los grupos cerrados de la iglesia. Amén. Subí el resultado negativo, porque a mí no me gusta que la gente me tenga miedo de que yo los toque, de que me acerque. Y yo decía para que los hermanos vean que estoy en negativo y por eso vine a la casa de Dios. El día que usted me vea que no llego una semana o dos y que no sepa nada de mí, es que quizás esté en cama, amén, pero aún ahí voy a estar alabando a nuestro Dios y cuidándome por usted que me escucha, amén, pero ahí estaré alabando a nuestro Dios y si el Señor de eso me fuere quitando el aliento y hasta ahí llegare, amén, haga lo que tenga que hacer con mi cuerpo, con mi persona, pero yo me voy a ir contento porque hasta el último día busqué de la presencia de Dios, amén. Alguien ponga amén, alguien gócese, amén, aleluya, no tenga miedo, aleluya, reprenda ese miedo porque no viene de Dios, ese miedo viene del enemigo que te quiere enfriar, te quiere apagar, te quiere alejar de Dios, amén, y tú eres responsable por lo que suceda con tus hijos. No vaya a ser que un día tus hijos digan, no, pues nos salimos de la iglesia y no sabemos ni por qué, solo mi mamá y mi papá dejaron de ir y nosotros como éramos niños dejamos de ir también, amén. Eso va a ir sobre tus espaldas como padre de familia, amén, porque te descuidaste y porque descuidaste a los tuyos, amén, gloria a Dios. Y algo quiero yo que vean mis nietos, mis bisnietos en mí, es que no me rindo y voy a seguir buscando de la presencia de Dios en la casa de Dios, amén, mientras mi salud me lo permita. Repito, si un día no voy es porque lo quiero cuidar a usted y quizás yo esté en cama, por eso no iría. Pero mientras tenga aliento y fuerzas en mis pies para caminar y me sienta que no puedo, que no lo voy a contagiar a usted, créame que ahí estaré sirviendo a mi Dios, a mi Señor, amén. En conclusión, amén, en la palabra de Dios nos instruye a que nos exhortemos, amén, porque vemos que ese día se acerca. Pastor, cuántas cosas raras están pasando y más cosas vienen que no hemos visto jamás.
porque estamos en los tiempos finales, amén. Y si eso no te asusta y corres a la casa de Dios a buscar, amén, la comunión con Él, pues entonces yo no sé qué te va a asustar, o yo no sé qué es lo que te va a mover a que te muevas de tu lugar y busques de Dios, amén. Esto que está pasando, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, esto nos instruye a dejar, amén, a no dejarnos de congregarnos. Gloria a Dios. En la actualidad muchos cristianos se reúnen en grupos de amistad en los hogares, así como en congregaciones locales, amén. Me gusta el anuncio que da mi hermano Peter cuando transmite: vamos a tu casa totalmente gratis, nos llevamos mascarillas, careta, guantes, no te preocupes, no te vamos a contagiar, amén. Eso dice mi hermano Peter en los estudios que él ofrece, amén, a la iglesia Camino al Cielo, y lo mismo te decimos nosotros, amén. Contáctate, manda un texto y vamos hasta tu propia casa, teniendo cuidado, amén, y precaución por lo del virus. En conclusión, cuando dejamos de congregarnos, corremos el riesgo de desanimarnos, de perder el amor a Dios y hacia nuestros hermanos. Corremos el riesgo de enfriarnos espiritualmente, y de esa forma el enemigo ganará terreno en nuestras vidas. Pero cuando como iglesia nos reunimos para escudriñar la palabra juntos, para orar los unos por los otros, nos damos palabra de aliento y nos regocijamos en la presencia de Dios juntos, el enemigo saldrá huyendo de nosotros, porque estaremos fortalecidos y llenos del poder de Dios. Alguien diga amén. Estadísticas muestran que entre las personas que se pierden, la mayoría decidió equivocadamente dejar de ir a la iglesia, amén, o a la célula temporalmente, y finalmente terminarán totalmente apartados de Dios, afectándoles principalmente a ellos, pero también a cuantos están a su alrededor. Así es de que te dejo con este pensamiento, amén. Piensa, reflexiona y permanece fiel, buscando de Dios en el lugar que Él escogió para que crezcas y le sirvas. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos este fin de semana, y si estás en otra ciudad, no haces otra cosa mejor que ir a la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y si conoces a alguien que necesita de Dios, vas a hacer mal si no los animas, los convences, los subes a tu auto, les pagas el pasaje, pero los llevas a la casa de Dios. Amén. Hagámoslo en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.